Hoy vamos a meternos de lleno en una de las realidades médicas pues más complejas y que más miedo nos dan, la enfermedad de Alzheimer. Sí. Tenemos un análisis muy completo y la idea es intentar ofrecer una visión un poco más clara de este trastorno neurodegenerativo que afecta a millones de personas. A millones. Y lo más increíble es que, bueno, se describió por primera vez en 1906 por Alois Alzheimer, pero es que a día de hoy, en gran medida, sigue siendo un enigma. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es esa, recorrer ese enigma, desde los primeros síntomas, que son muy sutiles, hasta su impacto y los avances que por fin parece que arrojan algo de luz. Y es que la escala del problema es abrumadora. Para que nos hagamos una idea, el Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de todos los casos de demencia. Vaya, Bueno, se estimaba en $1 billón anuales. 1 billón. Es una cifra astronómica. Es que no te la puedes ni imaginar. Y aunque las causas exactas, como decías, todavía se nos escapan, sí que hemos identificado factores de riesgo, mecanismos clave, y por eso hay tantas hipótesis y, claro, una inversión masiva en investigación. Claro. El presupuesto de los institutos de salud de Estados Unidos para 2026, por ejemplo, roza los $4.000 millones. Es una auténtica carrera contrarreloj. Pues empecemos por la parte más humana, la que yo creo que a todos nos toca más de cerca. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo empieza algo tan devastador? Porque está claro que no es de un día para otro, ¿verdad? No, en absoluto. Es un proceso increíblemente insidioso. Los primeros síntomas son muy sutiles, tanto que, bueno, a menudo se confunden con el estrés o simplemente con cosas de la edad. Ya, El primer déficit que suele llamar la atención es la pérdida de memoria a corto plazo. Y ojo, no es olvidar dónde has dejado las llaves. claro, eso nos pasa a todos. Exacto. Es algo más profundo, la dificultad para recordar conversaciones recientes o para aprender y retener información nueva. Y entiendo que esto tiene una explicación biológica muy concreta. O sea, no es que falle todo el cerebro a la vez, sino que el ataque empieza en un punto muy específico. Exactamente. La enfermedad suele empezar su ataque en el hipocampo, que es una región del cerebro absolutamente crucial para formar nuevos recuerdos. Ajá. Por eso la memoria reciente es la primera que falla. A esta fase tan temprana se la conoce como deterioro cognitivo leve o DCL. DCL. Sí. Y cuando lo más afectado es la memoria, se llama DCL amnésico y se considera casi el preludio de la enfermedad. Más del 90% de estos casos están asociados ya a la patología del Alzheimer. De ese deterioro leve, que ya tiene que ser aterrador, se pasa a una fase intermedia donde todo se complica mucho más. La dependencia aumenta y los síntomas se vuelven mucho más duros, ¿no? Muchísimo más. El lenguaje empieza a fallar. Aparecen, por ejemplo, las parafasias, que es cuando sustituyen unas palabras por otras, incorrectas, sin sentido. Vaya. Progresivamente se pierde la capacidad de leer, de escribir. Pero quizá el golpe emocional más fuerte para las familias es cuando la persona deja de reconocer a sus seres queridos. Uf. Y a eso se suman cambios de comportamiento muy desconcertantes. Pueden empezar a deambular sin rumbo, se muestran irritables, a veces incluso agresivos. He leído sobre un fenómeno muy particular, el sundowning. ¿Qué es exactamente? Pues fíjate, es un empeoramiento muy notable de la confusión y la agitación que ocurre al atardecer. ¿Al atardecer? Sí, justo en ese momento. No se sabe muy bien por qué, quizá por el cambio de luz o el cansancio del día, pero es un momento especialmente difícil. Y esto nos lleva a la figura del cuidador. Claro. Imagina lidiar con todo esto día tras día. El estrés es inmenso. Es en esta fase cuando muchas familias, ya agotadas, toman la dificilísima decisión de buscar un centro de cuidados. Y a todo ese sufrimiento se le añade un concepto que a mí me parece terrible. La anosognosia. Sí, es la pérdida de la conciencia de la propia enfermedad. La persona no es consciente de sus limitaciones. Ojo, no es que lo niegue, es que su cerebro es incapaz de reconocer el déficit. Qué duro. Y claro, esto complica muchísimo los cuidados, porque se pueden resistir a recibir ayuda al no entender por qué la necesitan. Y de ahí pues se llega a la fase final, a la dependencia total. Así es. En la fase tardía, el lenguaje se va perdiendo. Primero son frases simples, luego palabras sueltas, hasta que llegan al mutismo. La persona necesita ayuda para absolutamente todo. Ya. Y un dato importante, la causa directa de la muerte no suele ser el Alzheimer en sí, sino complicaciones. Una neumonía por aspiración, una infección. A pesar de esa desconexión casi total,
Hay un detalle que he leído que me ha parecido increíblemente conmovedor, que la conexión emocional puede persistir. Es uno de los aspectos más misteriosos y a la vez esperanzadores. Aunque el lenguaje verbal desaparezca, a menudo pueden comprender y devolver señales emocionales. Una caricia, una sonrisa. Exacto, el tono de voz. Ese vínculo parece ser de lo último que se pierde. Y en esa capa final, a veces, muy raramente, ocurre algo extraordinario. La lucidez paradójica. Lucidez paradójica. ¿Eso suena a ciencia ficción? Y lo parece. Son momentos breves, inesperados, a veces justo antes de morir, en los que la persona recupera una claridad mental sorprendente. No me digas. Puede que digan algo coherente o reconozcan a un familiar después de años. Es un fenómeno que desafía todo lo que sabemos y que nos recuerda, bueno, lo mucho que nos queda por aprender. Es que es un recorrido desolador. Y me lleva a la pregunta clave. Para que el cerebro llegue a ese punto, ¿qué es lo que se rompe por dentro? ¿Qué pasa a nivel biológico? Aquí es donde nos metemos en el corazón del misterio. A ver, simplificándolo mucho, todo gira en torno a dos proteínas que se vuelven, digamos, rebeldes. ¿Vale? Por un lado, la proteína beta-amiloide forma unas acumulaciones pegajosas, las famosas placas, en el espacio que hay fuera de las neuronas. Amiloide, fuera. Y por otro, la proteína tau. Esta se descontrola y forma ovillos dentro de las neuronas y las destruye desde el interior. Tau, dentro. Y estas dos son las protagonistas de las grandes teorías, ¿no? La más famosa es la del amiloide. Sí, la hipótesis de la cascada amiloide ha sido la teoría dominante durante décadas. Lo que postula es que la acumulación de beta-amiloide es la chispa que inicia todo el incendio. Y hay pruebas genéticas muy fuertes para eso, ¿verdad? Pruebas muy fuertes, sí. Las raras mutaciones que causan el Alzheimer familiar, el que aparece en gente de 40 o 50 años, afectan directamente a la producción de esta proteína. Y luego está el famoso factor de riesgo genético, el ApoE. Exacto, el alelo APOE4. Todos tenemos el gen APO que ayuda a limpiar el amiloide del cerebro, entre otras cosas, pero la variante epsilon-4 es mucho menos eficaz en esa tarea. ¿Y cuánto menos eficaz? Pues fíjate, el impacto es enorme. Tener una copia de este alelo, que heredas de uno de tus padres, triplica tu riesgo de desarrollar Alzheimer. Triplica. Y tener dos copias, una de cada progenitor, lo multiplica por 15. Un momento, 15 veces. Es una cifra brutal. ¿Eso significa que si tienes dos copias de ese alelo, estás sentenciado? No, y eso es muy importante recalcarlo. Es un factor de riesgo muy potente, el más potente, pero no es una sentencia. Vale. Hay personas con dos copias que nunca desarrollan la enfermedad y muchísima gente con la enfermedad que no tiene ninguna copia. Pero sí, aumenta la probabilidad drásticamente. Entiendo lo del amiloide, pero si esa fuera toda la historia, los fármacos que lo eliminan, de los que hablaremos, deberían ser una cura milagrosa. Y no lo son. Muy buena observación. Falta algo en la ecuación. Falta algo. Y esa pieza nos lleva a la hipótesis de la tau. Esta teoría propone que, en realidad, son las anomalías en la proteína tau las que inician la cascada. Se basa en que se ha observado patología tau en ciertas neuronas incluso antes de que las placas de amiloides sean evidentes. Entonces, ¿es una cosa o la otra? Hay como dos bandos, el equipo amiloide contra el equipo tau. Hubo un tiempo en que casi fue así, sí, pero la visión mayoritaria hoy en día es integradora. No se excluyen. La metáfora que se usa a menudo es que el amiloide carga la pistola y la tau aprieta el gatillo. Me gusta la imagen. La acumulación de amiloide parece ser un evento muy temprano, puede empezar décadas antes de los síntomas, pero es la propagación de la tau por el cerebro la que de verdad se correlaciona con la muerte de las neuronas y con la demencia. Se necesitan las dos. Un puzzle increíblemente complejo. Y para complicarlo más, parece que hay otros sospechosos en la lista, ¿no? Efectivamente. Hay otras hipótesis que probablemente son piezas adicionales de ese puzzle. Está la hipótesis colinérgica, que se centra en la pérdida de acetilcolina, un neurotransmisor. Ya. Se investiga mucho la neuroinflamación, la idea de una respuesta inmunitaria crónica en el cerebro. También la alteración del sueño, que parece tener una relación bidireccional. La enfermedad la causa y la falta de sueño empeora la acumulación de estas proteínas. Un círculo vicioso. Totalmente.
E incluso se baraja la implicación de virus, como el del herpes. Con tantos factores, me imagino que diagnosticarlo debe ser un trabajo de detective. ¿Cómo se sabe que es Alzheimer y no otra cosa? Es un trabajo de detective, tal cual. Y has dicho algo fundamental. El diagnóstico definitivo, con un 100% de certeza, solo se puede hacer examinando el cerebro en una autopsia. Vaya. Por eso, en vida, los diagnósticos son de Alzheimer probable o posible. El proceso es sumar evidencias y descartar otras cosas. Se empieza con la historia clínica, se habla con la persona, con la familia. Y los tests, me imagino. Claro, las pruebas neuropsicológicas, como el famoso Mini-Mental, para medir las funciones cognitivas. Y una parte crucial es descartar otras demencias que sí pueden ser reversibles. Déficits de vitaminas, problemas de tiroides. ¿Y la tecnología de imagen, las resonancias y todo eso, qué papel juegan? Son clave. Una resonancia magnética puede mostrar la atrofia, cómo se encoge el cerebro, sobre todo en el hipocampo, Ajá. y sirve para descartar otras cosas como tumores. Y luego están las técnicas más avanzadas como el PET, la tomografía por emisión de positrones, que nos permite ver las placas de amiloide y los ovillos de tau en un cerebro vivo. Increíble. Pero el gran cambio de paradigma, lo que va a revolucionarlo todo, son los análisis de sangre. Un análisis de sangre para el Alzheimer. Eso suena un antes y un después. Lo es. En mayo de 2025, la FDA en Estados Unidos aprobó el primer análisis de sangre para detectar signos de placas amiloides. Esto va a hacer el diagnóstico mucho más accesible, más barato y sobre todo más temprano. Años, incluso décadas, antes de los síntomas. Lo cual nos lleva a la gran pregunta. Si podemos detectarlo tan pronto, ¿qué podemos hacer? Porque está claro que no hay una cura. No, no hay cura ni tratamientos que reviertan el daño. Pero sí hay frentes en los que actuar. En prevención, la evidencia dice que el estilo de vida importa, y mucho. El mantra es, lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Controlar la hipertensión, el colesterol. Todo eso. Controlar los factores de riesgo cardiovascular reduce el riesgo de demencia. ¿Y lo de usa tu cerebro o lo perderás? ¿Hay algo de cierto en lo de hacer sudokus? Hay mucho de cierto. Es la teoría de la reserva cognitiva. La idea es que la educación y la estimulación intelectual a lo largo de la vida crean un cerebro más robusto, con más conexiones, Como un músculo. como un motor más grande que aguanta más daño antes de que aparezcan los síntomas. Junto a esto, el ejercicio físico regular es de lo más eficaz que conocemos. Y dormir bien, unas 7 u 8 horas, es fundamental, porque durante el sueño profundo el cerebro limpia esas proteínas tóxicas. Todo eso para prevenir. Pero para la gente que ya tiene la enfermedad, ¿qué opciones hay? Pues durante muchos años solo hemos tenido tratamientos sintomáticos, fármacos como el donepezilo o la memantina. No frenan la enfermedad, pero pueden mejorar temporalmente los síntomas. Un parche, digamos. Un parche, sí. El beneficio es modesto y temporal, pero para algunas personas puede suponer una mejora en su calidad de vida durante un tiempo. Pero ahora están esas nuevas terapias que han generado tantos titulares. Los anticuerpos monoclonales. Exacto. Fármacos como lecanemab o donanemab son un cambio de paradigma porque son los primeros que atacan la causa biológica, la proteína beta-amiloide. La limpian del cerebro. La limpian, sí. Pero, y esto es importante, su papel real es aún incierto. Han demostrado que ralentizan un poco el deterioro en fases muy tempranas. Solo un poco. Sí, un poco. No lo detienen ni lo revierten. Y además tienen efectos secundarios que pueden ser graves y un coste económico altísimo. El debate sobre si el modesto beneficio justifica los riesgos y el gasto está muy vivo. Así que, si los fármacos tienen un alcance limitado, volvemos al principio. El pilar fundamental no es farmacológico. Sin ninguna duda. El pilar son los cuidados, las intervenciones psicosociales, adaptar el entorno para hacerlo más seguro, establecer rutinas y, sobre todo, la figura del cuidador. No se puede hablar del Alzheimer sin hablar de la enorme carga física, emocional y económica que recae sobre las familias. Desde luego. Apoyar al cuidador es tan crucial como tratar a la persona con la enfermedad. Haciendo un resumen, entonces. Estamos ante una enfermedad devastadora, definida por esas dos proteínas, amiloide y tau, avanza desde un leve olvido a la dependencia total.
Las causas, un puzzle con muchas piezas. ¿Muchas? Y los tratamientos, bueno, limitados, pero con nuevas terapias que por primera vez atacan la raíz biológica y, sobre todo, con estrategias de prevención que abren vías de esperanza. Eso es. Y me gustaría cerrar con una reflexión que se desprende de todo esto. Cada vez hay más consenso en que la estrategia más eficaz va a ser la prevención, actuar antes de que el daño sea irreversible. Claro, Y con la llegada de herramientas como los análisis de sangre, que detectan la patología décadas antes, se nos plantea una pregunta, de un calado ético y social inmenso. ¿Te refieres a qué hacemos con esa información? Exactamente. ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad, la medicina o incluso la percepción de la propia identidad si podemos saber con certeza que desarrollaremos Alzheimer 20 o 30 años antes de tener el primer olvido? ¿Qué implicaciones personales, familiares, laborales tiene poseer ese conocimiento tan temprano? Es un debate que como sociedad vamos a tener que afrontar, y mucho antes de lo que pensamos.